Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y a su Espíritu envió para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y a su Espíritu envió para darnos poder y ser testigos de Él. y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos inunda, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, anunciaremos de su amor y verdad. Muy buenas noches, queridos hermanos, les doy la bienvenida a este culto y vamos a comenzar con palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos para poder alabarte y aprender más de tu palabra. Te damos gracias por la vida de todas las personas que se han conectado y por las personas que se van a conectar. Te doy gracias por el mensaje que vamos a escuchar esta noche y por el predicador, nuestro hermano Eduardo Vázquez, quien nos va a dar la reflexión de esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me gustaría compartir con ustedes un versículo que está en Marcos 2:17 y dice así: Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora voy a dar pase a la primera alabanza de esta noche, que es el himno 170, ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús.
poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Qué hermoso es alabar a nuestro Señor y Salvador con toda nuestra voluntad y con todo nuestro corazón. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora me gustaría dar pase al segundo himno de esta noche, que es el himno 160, que me puede dar perdón. Ahora en estos momentos quisiera darle pase al mensaje de esta noche, que está a cargo del hermano Eduardo Vázquez, y antes de eso voy a dedicar unas palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Eduardo, te damos gracias por su disposición, por hablar de tu palabra en esta noche, por hablar
acerca de tu salvación, tu misericordia hacia nosotros, Señor. Te pedimos que toques cada uno de los corazones de las personas que están conectadas en estos momentos y de las que van a ver el video en un tiempo futuro. Te pedimos que esto nos ayude también a poner en práctica tus enseñanzas día a día. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a dar pase al mensaje. Apreciados hermanos, es un gusto poder saludarles y poder compartir estos minutos con ustedes, donde estaremos meditando en la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos muestre su voluntad y que nos permita conocerle un poco más a través de este pequeño estudio. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Perdona, Señor, nuestro pecado. Perdona, Señor, nuestra iniquidad. Permítenos, Señor, presentarnos delante de ti para poder adorarte, alabarte, para poder meditar en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos esté hablando y nos muestre, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros, que podamos conocerte un poco más a ti, Señor, y que podamos llevar a la práctica, Señor, en nuestras vidas, con la ayuda de tu Espíritu Santo, las enseñanzas que tú nos quieras mostrar en este momento. Gracias te damos, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 2, los versículos del 13 al 17, y estaremos meditando sobre el llamamiento de Leví, y estaremos meditando también sobre el discipulado del Señor Jesús. Yo les invitaría a que en los próximos minutos tengamos en mente qué claves o qué ideas podemos sacar nosotros sobre cómo el Señor Jesús discipulaba y qué podemos aprender nosotros también para el discipulado el día de hoy. Vamos a leer el pasaje, es un pasaje conocido, Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice lo siguiente: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los discípulos y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este pasaje también podemos encontrarlo en Mateo 9 y en Lucas 5. Son los pasajes paralelos donde también se cuenta esta historia del llamamiento de Leví. Revisemos un poco algunos datos sobre este pasaje y luego, como decíamos, veamos qué nos puede enseñar esto para nosotros en el discipulado del siglo XXI. Sin duda hay muchas claves que nos pueden ayudar el día de hoy también. Lo primero que hay que tener en cuenta es que dice que el Señor Jesús salió al mar de Galilea a predicar. Y eso básicamente era así porque se le habían cerrado las puertas de las sinagogas. Tengamos en cuenta que cuando el Señor Jesús comienza su ministerio en Galilea, él primero va a las sinagogas, donde había ido toda su vida, y él empieza a predicar en las sinagogas que él era el Mesías, él era el Hijo de Dios, él era el enviado. Él era el Mesías a quien Israel había estado esperando tanto tiempo. Y todos recordamos pues la reacción de los fariseos, los escribas, de los religiosos, negándole y rechazándole, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús ya no tenía las sinagogas disponibles para enseñar, pero eso no le limitó, ¿no? Estando las sinagogas cerradas para él seguía enseñando al aire libre. Era muy común en esa época que los rabinos, que eran maestros,
enseñaran mientras iban de camino. Era bastante común y Jesús hacía eso también. Y acá podemos encontrar dos datos importantes para nosotros, ¿verdad? Es curioso que el Señor tenía prohibidas las sinagogas porque, como decíamos, los religiosos de su época lo habían vetado. Y nosotros a día de hoy también tenemos en muchas ciudades y en muchos países tenemos cerrados los templos por la pandemia. Pero así como el Señor Jesús, eso no era un impedimento para que Él hiciera discipulado, incluso al aire libre. Eso también nos debe inspirar a nosotros, ¿verdad? Que aunque no podamos reunirnos físicamente en el templo ahora, pero podemos discipular, podemos evangelizar en nuestro barrio, en nuestro distrito, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestra empresa, en nuestro centro de estudios, ¿verdad? En el mercado, cuando vamos a comprar, en fin, en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria. Entonces, tener un lugar cerrado o tener un lugar no accesible no debería ser un impedimento para que la iglesia cese sus labores de discipulado, ¿verdad? Y los creyentes tampoco. Tal vez no podamos reunirnos en el templo ahora para estudiar su palabra, pero podemos hacerlo por estos medios, podemos hacerlo por internet y podemos hacerlo con las personas que tenemos a nuestro alrededor ahora. Otro dato importante es que el Señor no desaprovechaba ninguna oportunidad para enseñar la palabra, ¿no? El mensaje que su Padre le había enviado. Cuando caminaba, cuando se desplazaba de un pueblo a otro, cuando entraba a una casa, cuando estaba en una fiesta, en todo momento y en todo lugar el Señor Jesús estaba dispuesto a enseñar. Y lo mismo debería pasar con nosotros, con nuestro discipulado. Debemos estar disponibles 24/7, ¿no? Porque no sabemos en qué momento tendremos la ocasión, la oportunidad de poder compartir el Evangelio con alguien más. Después, si seguimos leyendo, vemos que Jesús estaba, como decimos, al aire libre, caminando, enseñando, y toda la gente venía a él, le escuchaba. Y dice el versículo 14 que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme, y este levantándose le siguió. Bueno, un poco de contexto, ¿no? Estamos en Galilea. Galilea era un lugar muy importante de Israel, de Palestina. Era un sitio de tránsito, ¿no? Donde la gente conectaba entre Europa y Asia, y había muchos caminos que pasaban por Galilea. Por lo tanto, era un lugar bastante conectado con el mundo conocido de ese entonces, ¿verdad? Y sin duda había muchas ocasiones para conocer personas de muchos lugares, y había muchas ocasiones para que no solo los judíos, sino también los gentiles puedan escuchar el mensaje. Entonces el Señor Jesús, una buena parte de su ministerio la desarrolló en este lugar. Ahora, yendo un poco a Mateo, obviamente Mateo era una persona odiada por muchas personas, bueno, primero porque era un recaudador de impuestos, y a lo largo de toda la historia la gente no siempre está muy contenta cuando tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, obviamente no era una labor muy agradable o muy agradecida. Pero no solamente porque Mateo era el recaudador de impuestos, y como decimos, no sé si a todos les gusta pagar impuestos, pero a mucha gente no le gusta pagar impuestos. No solo eso, sino que en este caso Mateo, a diferencia de Zaqueo, que también lo encontramos en los evangelios, que tenía un trabajo parecido, Mateo trabajaba para Herodes, para la familia de Herodes, ¿no? La zona de Galilea y alrededores estaba gobernada por Herodes y por sus hijos, ¿no? Y estos obviamente eran un gobierno títere del Imperio Romano, ¿no? A diferencia de Judea, que estaba gobernada por un funcionario romano, ¿no? Entonces, obviamente, Mateo era odiado por recaudar los impuestos, pero también por trabajar para un imperio, para un gobierno extranjero, y que en ese momento tenía sometido al pueblo de
de Israel política, militarmente. Y además de eso deberíamos agregar que era una costumbre muy común que los recaudadores de impuestos cobraran más de lo que en realidad debían cobrar, y se quedaban obviamente con esa parte y se enriquecían ilícitamente con el dinero que cobraban de más. La gente no sabía cuánto impuesto tenía que pagar, y los recaudadores eran los encargados de indicar, ¿no?, cuál era el monto, y usualmente inflaban ese monto en un acto claro de corrupción, ¿no?, como lo que vemos a día de hoy también en muchos funcionarios públicos, ¿no? La corrupción era también común en ese entonces, y al parecer Mateo no era la excepción. Con todo este historial, Mateo no solamente era odiado por el pueblo en general porque cooperaba con un gobierno opresor extranjero, sino además porque los religiosos, los escribas, los fariseos, lo tenían como un pecador, ¿no? Hay que tener en cuenta que para los escribas, para los fariseos, pecador no solamente era aquel que quebrantaba la ley moral, o sea, los asesinos, los adúlteros, no solamente ellos eran pecadores, sino también aquellas personas que no cumplían con la ley ritual que ellos habían establecido. Recordemos que para la época de Jesús, los fariseos, los escribas, ellos ya habían hecho interpretaciones sobre la ley de Moisés, y ellos decían cuántos kilos se podían cargar en día de reposo, por ejemplo, o cuántos kilómetros se podían caminar en el día de reposo para que sea considerado trabajo o no, y de tal forma que tenían toda una ley ritual, ¿no?, sobre cuántas veces había que lavarse las manos, etcétera, etcétera. Entonces, por todo esto, Mateo era una persona espiritualmente descuidada, era una persona espiritualmente no atendida, porque por más corrupción que haya habido en su trabajo, o por más incomprendido que haya sido su trabajo, él no tenía en los fariseos, en los escribas, que eran los religiosos, los líderes espirituales de su época, no tenía a quién acudir, ¿verdad? Porque él, obviamente, como todos, tenía necesidades espirituales, pero al ser considerado un pecador no tenía a quién acudir. Sin duda, cuando vio a Jesús, cuando escuchó a Jesús predicar por los caminos o predicar por donde él estaba trabajando, sin duda Jesús debió haber sido un impacto tremendo para Mateo. Y en Jesús, Mateo encontró aquello que no encontró en los líderes religiosos de su época, ¿no? En Jesús encontró una enseñanza sincera, en Jesús encontró un carácter genuino, en Jesús encontró ese refugio espiritual que él tanto necesitaba, ¿no? Todas las necesidades espirituales que él tenía no estaban siendo atendidas por la religión de su momento, por los líderes religiosos de su momento, y en Jesús seguro encontró una persona trascendente, significativa, y en quien pudo encontrar salvación, como nosotros también. Por lo tanto, en el momento en que Jesús se le acerca y le dice, sígueme, Mateo no lo pensó dos veces e inmediatamente le siguió, ¿verdad? Ese era el impacto que el Señor Jesús había provocado en él, porque estaba satisfaciendo una necesidad de salvación, de guía espiritual, que no había encontrado en la religiosidad, en la religión de su época. Nosotros también deberíamos pensar eso para nosotros ahora, ¿no? ¿Qué tan pertinente está siendo la iglesia del Señor ahora a aquellos que tienen necesidades espirituales? Porque a día de hoy hay gente con muchas necesidades espirituales, así como Mateo en su época, pero lamentablemente a veces la iglesia no es pertinente, la iglesia no es capaz, ¿no?, de atender o de responder a esas necesidades espirituales. Entonces la gente empieza a buscar pues satisfacción en ideas orientales, en ideas de la nueva era, en ideas de otro tipo, o en sectas o en religiones, ¿no? ¿Por qué la iglesia no está siendo pertinente para el día de hoy? Entonces, así como Jesús fue pertinente, como Jesús fue impactante para Mateo y para su necesidad, preguntémonos nosotros también como iglesia local, como cuerpo de Cristo, pero también cada uno individualmente como cristiano, qué tan pertinentes estamos siendo
y qué tan necesarios estamos siendo para nuestros Mateos, ¿no? Para esos Mateos que conocemos, que están en nuestra vida, de repente en la familia, en el trabajo, en el vecindario, y que no encuentran una respuesta en la iglesia, en la religión, en fin, pero que tienen necesidades de arrepentirse, de buscar salvación, de alcanzar salvación, ¿verdad? Entonces, así como Jesús fue impactante y fue diferente a los religiosos de su época, el llamado para nosotros es en el Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo y en dependencia a Él, que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, seamos pertinentes también, ¿no? El Evangelio es el mismo, el mensaje es el mismo, por lo tanto, nuestro mensaje, las buenas nuevas tienen que ser pertinentes, ¿no? Tienen que resonar en esos oídos llenos de ansia, ¿no? En las personas. Bueno, inmediatamente entonces Mateo invita a Jesús y a sus discípulos a comer con sus amigos, que también eran otros recaudadores que trabajaban igual que él, ¿no? Ahora, acá debemos señalar lo siguiente, ¿no? Pensemos un poco en Mateo, ¿no? Hemos estado hablando del Señor Jesús y en el estilo de su discipulado, pero pensemos también en Mateo, ¿no? Mateo, al parecer, dentro de todos los discípulos del Señor Jesús, fue el que más sacrificó, ¿no? A nivel secular. Porque una vez que tú renunciabas al trabajo de recaudador de impuestos, no podías volver a ese trabajo, ¿no? Eventualmente Pedro, sus hermanos, podían volver a ser pescadores, ¿no? Pero recaudador de impuestos no era un trabajo que tú podías dejar y luego retomar. Por lo tanto, tal fue el impacto del Señor Jesús en la vida de Mateo, que él dejó un trabajo seguro, dejó una vida cómoda, sin duda, como decíamos, con el rechazo del pueblo, con el rechazo de los líderes, seguramente con una conciencia intranquila por toda la corrupción que había en ese trabajo, pero él renunció a todo ese trabajo seguro, renunció a esa vida cómoda por seguir al Señor. Porque obviamente al seguir al Señor pudo tener una conciencia tranquila, una conciencia en paz, producto de la salvación de Dios en él. Y pudo sin duda obtener un trabajo mejor, ¿no? Porque gracias a Mateo es que tenemos uno de los primeros relatos de las enseñanzas del Señor Jesús, ¿no? Mateo junto con Marcos fueron de los primeros en escribir las enseñanzas del Señor y que luego, ¿no? Terminaron en los evangelios que conocemos ahora y que llevan sus nombres, ¿no? Sin duda es un gran ejemplo, ¿no? Tanto Mateo en su renuncia y en la obediencia al Señor Jesús. Pero también podemos pensar un momento en los fariseos, en los escribas, cuando critican, ¿no? al Señor Jesús por haber estado con Mateo y sus amigos. Y lo que podemos ver claramente es que estos líderes religiosos, uno, tenían miedo de los pecadores y dos, despreciaban a los pecadores. Porque como hemos dicho, los pecadores no solamente eran los que quebrantaban la ley moral, por ejemplo, los asesinos, los adúlteros, sino también eran considerados pecadores los que quebrantaban la ley ritual, los que no se lavaban las manos suficientes veces antes de comer, o los que recorrían más kilómetros en un día de reposo, o los que no diezmaban las hierbitas que su campo producía, ¿no? Entonces, le tenían miedo y por eso los evitaban, porque para los fariseos relacionarse con ellos era también contaminarse. Entonces ellos no querían contaminarse, por lo tanto evitaban este tipo de personas que llamaban pecadores. Y también los despreciaban, ¿no? No los consideraban dignos de sus enseñanzas o de su compañía o de su amistad, ¿no? Entonces, acá tenemos
tres ejemplos, ¿no? Dos ejemplos buenos y un ejemplo malo. Si comenzamos por el ejemplo malo, para el discipulado a día de hoy, podemos ver a los fariseos y decir, no debemos ser como ellos. No debemos tenerle miedo a los pecadores, no debemos despreciar a los pecadores, no debemos estar como en un pedestal, ¿no?, por encima de ellos o alejados de ellos, sino que, como veíamos, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús, ¿no?, que aunque tenía las sinagogas cerradas para él enseñaba al aire libre, y que él enseñaba todo el tiempo, con todas las personas y en todo momento y en todo lugar donde él estaba. Y su ministerio era tan impactante que personas como Mateo, que tenían una gran necesidad espiritual, respondían positivamente a su llamado. Mateo entonces fue una persona con una necesidad espiritual, fue obediente al Señor, reconoció que era un pecador y que necesitaba de la salvación de Jesús. Y hubo un cambio en su vida. Fue capaz de renunciar a un trabajo seguro, fue capaz de renunciar a una vida cómoda, y gracias a su ministerio, de las enseñanzas que él escribió del Señor Jesús, muchas personas hemos sido bendecidas, millones de personas hemos sido bendecidas a lo largo de los años leyendo el Evangelio que lleva su nombre. Entonces, esta es una historia hermosa, impactante y muy pertinente, y que nos enseña cómo debe ser el discipulado de la iglesia hoy, ¿verdad? Entonces, debemos ser una iglesia que discipula más allá del templo, más allá de las paredes físicas. Debemos aprovechar todo momento, toda ocasión para discipular. No debemos tenerle miedo ni desprecio a las personas consideradas pecadores, sino que más bien, como el Señor Jesús, debemos acercarnos a ellos, conocerles, porque así como Mateo en su época, a día de hoy hay muchas personas con muchas necesidades espirituales, personas con muchas preguntas, con muchas dudas, con muchos problemas, y que están esperando escuchar el Evangelio, para que el Evangelio les pueda convencer de su pecado, para que el Espíritu Santo les pueda llevar al arrepentimiento, y para que a través del Evangelio del Señor Jesucristo puedan alcanzar salvación a través de la fe. Pero no podrán arrepentirse y no podrán poner su fe en Cristo si es que primero no escuchan. Y para que puedan escuchar y luego crecer en esa palabra, debe haber una iglesia que les predique, que les enseñe, que esté ahí, ¿no? Por lo tanto, sigamos el ejemplo del Señor Jesús de estar dispuestos y disponibles todo el tiempo, y que tengamos un ministerio y una enseñanza pertinente, impactante, con la ayuda del Espíritu Santo. Que evitemos caer en el error y en el pecado de los líderes espirituales de ese entonces, que se alejaban de las personas, que se alejaban de la necesidad y que terminaban en una burbuja, ¿no? Eso no es para nada pertinente. La iglesia debe tener un mensaje pertinente a día de hoy. En el siglo XXI hay un montón de temas y de necesidades que las personas tienen, y la iglesia debe ser pertinente con su mensaje también. Como decimos, el Evangelio no cambia, el Evangelio es el mismo, y el siglo XXI tiene unas necesidades muy importantes y hay unos desafíos enormes en la predicación de las personas hoy. Por lo tanto, inspirémonos en esta historia y pidámosle al Señor, ¿no?, que nos ayude a que nuestro discipulado pueda ser un discipulado cristocéntrico, un discipulado bíblico y un discipulado pertinente para las personas que están en necesidad ahora. Y sigamos el ejemplo de Mateo también, ¿verdad? Tener una disposición, ser obedientes al llamado del Señor, y como hizo él, compartir con nuestros conocidos, invitarles también a la mesa del Señor. Y estar dispuestos, como lo estuvo Mateo, a renunciar a veces a muchas cosas con tal de seguir al Señor. Porque tengamos en cuenta que podremos renunciar a muchas seguridades materiales, pero en la medida que hagamos eso, podremos a través del Espíritu Santo, o gracias al Espíritu Santo, tener un impacto, ¿no?, en las demás personas,
Por supuesto, todo esto es obra del Señor, ¿no? Pero el Señor necesita instrumentos para su obra. Pidámosle entonces al Señor que Él nos ayude a poder seguir el ejemplo del Señor Jesús, de Mateo, en el discipulado, y que todas las necesidades y todos los desafíos que la Iglesia está enfrentando en estos tiempos podamos, como repito, tener una trascendencia, ¿no? Tener un impacto, que seamos una iglesia pertinente a las necesidades, a las dudas, a los desafíos que tiene la persona del siglo XXI. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, pero también que nos dé la disposición, la motivación, la actitud para hacer, y sobre todo que nos ayude a poder hacer todo esto como un cuerpo, ¿no? Juntos, unidos, entendiéndonos, comprendiéndonos, cooperando, ayudando los unos a los otros, ¿no? Porque tenemos diferentes dones y por lo tanto uno solo no lo puede hacer todo. Pero como cuerpo de Cristo precisamente tenemos diferentes dones para llevar a cabo el discipulado que el Señor nos pide que tengamos. Esperemos entonces en el Señor, confiemos en el Señor y también actuemos en el Señor, y que más Mateos, ¿no?, puedan llegar a los pies del Señor y que podamos satisfacer a través del Señor las necesidades que las personas a nuestro alrededor puedan tener. Que el Señor les bendiga, hermanos. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los invito ahora, hermanos, a que nos acompañen en la última alabanza de esta noche, que se llama Un siervo para tu gloria. Mi transgresión, que sin
tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Bendita mismamente, yo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Muchas gracias, hermano Eduardo, por ese hermoso mensaje, y ahora me gustaría invitarlos al tiempo de las ofrendas, y con esto voy a compartir un versículo que está en Primera de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. En estos momentos se pueden visualizar las cuentas de la iglesia, y ahora voy a dedicar unas palabras en oración por las ofrendas. Oremos. Señor Padre, te pido que toques el corazón de cada una de las personas que están conectadas a esta transmisión. Te pido que las ayudes a dar para ti con toda su voluntad, Señor, como dice en tu versículo. Y también como dice en tu palabra, tú amas al dador alegre, tú amas a la persona que con mucha alegría contribuye en tu obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora los invito a escuchar los anuncios de aquellas actividades que tenemos regularmente durante la semana. Vigilia de oración de la Iglesia Evangélica Bautista Ebenecer. Esta se realizará el jueves 11 de marzo desde las 7 hasta las 11 de la noche. El propósito es agradecer a Dios por sus bondades y entregarles nuestras cargas. Hermanos, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo registradas en el libro de Mateo capítulo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m.,
Por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados a las 8 p.m. se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Eso sería todo por el culto de esta noche. Les agradezco mucho a todas las personas que se hayan podido conectar. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración y de aprendizaje de la palabra de Dios. Y voy a concluir con palabras de oración. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das para tener una mejor relación contigo, para poder aprender más de ti y poner en práctica tus enseñanzas de la Biblia. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que hacen esta transmisión posible. Te pido por mis hermanos, Señor, que si están sufriendo alguna dificultad a causa de la pandemia, ayúdalos y dales fuerzas para seguir adelante. También te pedimos por la situación política en nuestro país, que hay mucha incertidumbre. Te pedimos que nos des paz en nuestros corazones y que nos ayudes a confiar cada día más en ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con eso nos despedimos en esta noche. Muchas gracias por conectarse a la transmisión. Hasta luego.